¿Y si Judas no fuera solo un traidor? ¿Y si tuviera un papel más grande en el plan divino de lo que imaginamos? Esta es una de las preguntas más polémicas y misteriosas de la Biblia. Cuando hablamos de Judas Iscariote, casi inmediatamente pensamos en traición, codicia y en la fatídica entrega de Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿fue solo eso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, que conocía los corazones, eligió justamente a Judas para ser uno de los 12 discípulos? ¿Habría sido Jesús engañado? ¿O todo ya estaba escrito? Y más aún, si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad, entonces, ¿Judas no habría hecho exactamente lo que tenía que suceder? ¿Eso lo convertiría en un villano o en un instrumento del propósito de Dios? La figura de Judas nos confronta con preguntas incómodas. ¿Se arrepintió, pero fue perdonado? ¿Su traición fue motivada por la codicia o por una decepción con Jesús? ¿Y si Judas estaba intentando forzar a Jesús a revelarse como un Mesías guerrero y todo salió fuera de control? La historia de Judas no es solo sobre traición, es sobre elecciones, arrepentimiento, profecías y misterios que resuenan hasta hoy. ¿Qué pasó realmente con Judas? ¿Qué dice la Biblia y qué no dice? En los próximos episodios nos sumergiremos profundamente en la vida de este personaje controvertido. Prepárate para descubrir hechos que quizás nunca hayas escuchado antes y para replantearte todo lo que creías saber sobre él. Pero antes de continuar te pregunto, ¿alguna vez has pensado, si estuvieras en el lugar de Judas, habrías hecho diferente? Cuando escuchamos el nombre Judas, casi siempre pensamos solo en la traición. Pero, ¿quién era Judas Iscariote antes de ese episodio? ¿Dónde nació? ¿Cuál era su origen? ¿Y por qué Jesús lo eligió para ser parte de los 12? La Biblia no da muchos detalles sobre su vida anterior, pero el nombre Iscariote probablemente indica que era originario de una ciudad llamada Queriote, en el sur de Judea. Eso haría de Judas el único de los 12 discípulos que no era de Galilea. Es decir, ya era un diferente dentro del grupo. Algunos estudiosos creen que era más instruido, quizás incluso políticamente más consciente que los demás discípulos, muchos de los cuales eran pescadores simples. Esto podría haber influenciado la visión que Judas tenía de Jesús. ¿Esperaba un Mesías político? ¿Un libertador militar contra Roma? Judas también era el tesorero del grupo. Era él quien cuidaba del dinero de los discípulos. Se afirma que era ladrón y solía sacar del dinero común, pero ¿era esto un comportamiento ya conocido por los demás discípulos? ¿O solo se hizo claro después de la traición? Ahora, piensa conmigo. ¿Por qué Jesús elegiría a alguien con un corazón corrompido? ¿Se habría corrompido Judas después de ser llamado? ¿O Jesús lo llamó sabiendo ya lo que haría? Jesús pasó noches en oración antes de elegir a sus discípulos. Él sabía quién era Judas. ¿Eso significa que Judas fue elegido con un propósito mayor? Esta es una de las cuestiones más profundas de la historia cristiana. Y tal vez la respuesta esté en las próximas páginas de la vida de Judas. Al fin y al cabo, la historia apenas está comenzando. Judas Iscariote no era un extraño entre los 12 discípulos. Caminaba con Jesús, comía con él, escuchaba sus palabras y presenciaba sus milagros. Pero esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Cómo alguien tan cercano a Jesús pudo traicionarlo? Piénsalo. Judas estuvo allí cuando Lázaro resucitó. Vio a Jesús calmar la tormenta. Quizás incluso ayudó en la distribución de los panes y peces en la multiplicación. No solo conocía a Jesús, lo vivía de cerca, pero ¿realmente Judas amaba a Jesús o su fe era superficial? Entre los discípulos, Judas parecía lo suficientemente confiable para cuidar las finanzas. Esto indica que tenía cierto prestigio, o al menos una apariencia de responsabilidad, pero sabemos que las apariencias engañan. ¿Los demás sospechaban de él? Durante la última cena, cuando Jesús dijo, «Uno de ustedes me va a traicionar», nadie señaló directamente a Judas. Al contrario, todos preguntaron, «¿Soy yo, Señor?». Esto muestra que Judas no era visto como una amenaza.
Era uno de los de confianza. ¿Y qué hay de su relación con Jesús? Jesús nunca trató a Judas de manera diferente. Lo llamó amigo incluso en el momento de la traición. Esto nos muestra el amor incondicional de Cristo, pero al mismo tiempo Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno. Ya había dicho, ¿no los escogí yo a los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Esta afirmación fue hecha mucho antes de que la traición sucediera. Entonces surge la duda. Si Jesús sabía, ¿por qué no lo confrontó? ¿Por qué permitió que Judas continuara con el grupo? ¿Sería esto una demostración del libre albedrío? ¿O Judas solo estaba cumpliendo un papel predestinado? La relación de Judas con Jesús y los demás discípulos nos lleva a pensar en algo importante. Es posible caminar al lado de la verdad y aún así tener el corazón lejos de ella. La traición de Judas no fue un acto aislado. Se fue gestando poco a poco, en pequeños gestos, actitudes y pensamientos que revelaban un corazón dividido. Pero, ¿hubo señales previas de que traicionaría a Jesús? Jesús está en Betania, y María derrama un perfume carísimo sobre sus pies. Judas protesta inmediatamente. ¿Por qué este perfume no se vendió y el dinero se dio a los pobres? Parece una preocupación noble, ¿no? Pero el Evangelio aclara, no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Aquí ya vemos un Judas hipócrita, manipulador, usando un discurso piadoso para encubrir intenciones egoístas. Ese fue el comienzo de la caída. Jesús, en lugar de confrontarlo directamente, defiende a María y dice algo profundo. Déjenla. Lo hizo para el día de mi sepultura. Judas, quizás decepcionado al ver a Jesús aceptar ese gesto sin sentido práctico, pudo haber empezado allí a romper internamente con la misión de Cristo. Otra señal está en el tono impaciente de Judas. Jesús no era el Mesías político que muchos esperaban. No se levantaba contra Roma, no formaba ejércitos, no imponía poder. Esperaba Judas un Cristo revolucionario y se frustró. Esa frustración, junto con la codicia, pudo haber sido el combustible de la traición. ¿Y has pensado alguna vez que hoy en día todavía existen Judas entre los seguidores de Jesús? Personas que están cerca, pero por dentro están distantes. Judas caminaba con Jesús, pero su corazón ya había tomado otro rumbo. A cada elección errada, daba un paso más hacia la oscuridad. La pregunta es, ¿cuándo comenzó la traición? ¿En el momento de las monedas? ¿En el beso? ¿O mucho antes, cuando Judas dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escucharse solo a sí mismo? La decisión de Judas no fue impulsiva, fue fría, calculada y sobre todo consciente. Pero, ¿qué llevó realmente a Judas Iscariote a traicionar a Jesús? Algunos dirán que fue la codicia. Después de todo, vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en esa época, pero ¿fue solo por dinero? Judas ya robaba de la bolsa común. ¿Realmente necesitaba esa cantidad? Otros estudiosos creen que Judas esperaba forzar a Jesús a actuar. Tal vez pensaba que al entregar a Jesús, el Mesías se revelaría en gloria, derribaría a los romanos y establecería su reino terrenal. Es decir, Judas no quería destruir a Jesús, quería acelerar su revolución. Pero Jesús nunca vino para eso. Su reino era espiritual y Judas no lo entendió. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, «¿Qué me daréis? Y yo os lo entregaré». Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Judas fue a ellos. No fue buscado ni amenazado, fue por voluntad propia. Aquí está el punto clave. La traición fue una elección, y eso hace todo aún más oscuro. El texto también dice que desde entonces buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Es decir, ya había decidido, solo faltaba el momento adecuado. Ahora, piensa conmigo. ¿Cómo alguien que anduvo con Jesús por 3 años toma una decisión así? ¿Dónde estaba el corazón de Judas cuando hizo ese trato? ¿Creería que Jesús escaparía como en otras ocasiones? La verdad es que, al aceptar las monedas, Judas cruzó un punto sin retorno.
Hizo un pacto, no solo con los sacerdotes, sino con su propia corrupción. Pero aún ahí había oportunidad de arrepentimiento. La noche cae. Los discípulos se reúnen para celebrar la Pascua, sin saber que esa sería la última cena de Jesús con ellos. Era un momento sagrado, de unión, pero también de revelación. Jesús sabía lo que iba a suceder. Sabía que uno de sus amigos más cercanos estaba a punto de entregarlo. Aún así, se sentó a la mesa con todos, incluso con Judas. Durante la cena, Jesús hace una declaración que rompe el silencio. En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. La reacción es inmediata. Los discípulos se miran confundidos, y uno a uno empiezan a preguntar, ¿soy yo, Señor? Judas también pregunta, y fíjate en el detalle, ¿soy yo, Maestro? Mientras los otros llaman a Jesús, Señor, Kyrios, Judas solo lo llama Maestro. Una sutil diferencia que tal vez revela el estado de su corazón. Jesús responde, tú lo has dicho. En Juan 13 hay otro detalle marcante. Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Ese gesto en la cultura judía era un signo de honor. Jesús está dando la última oportunidad. Está mostrando, todavía te llamo a la comunión. Pero entonces ocurre algo aterrador. Y después del bocado Satanás entró en él. Jesús entonces dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. En ese momento, la decisión fue sellada. Judas se levanta de la mesa y se va, y el texto concluye con una frase sombría, y era de noche. La pregunta que queda es, ¿por qué Jesús no detuvo a Judas? Podría haber expuesto al traidor abiertamente, pero eligió el silencio. ¿Por qué? ¿Acaso, hasta el último instante, Jesús esperaba el arrepentimiento de Judas? Y más, ¿será que nosotros a veces también nos sentamos a la mesa del Señor con el corazón dividido? La última cena no fue solo el inicio del nuevo pacto, fue también el momento en que la luz y las tinieblas se enfrentaron en la mesa. Después de la cena, Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Era de noche, y allí Él se entregaría a la oración más angustiante de su vida. Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Mientras Jesús ora, los discípulos duermen. Pero algo mucho más oscuro se acerca. Judas, que salió apresuradamente de la cena, ahora regresa, ya no como discípulo, sino como traidor. Viene acompañado de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes. Y lo más impactante, Judas había acordado una señal para identificar a Jesús en la oscuridad del jardín. Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo. Un beso, un gesto de afecto y respeto, transformado en símbolo de traición. Judas se acerca a Jesús y le dice, «Salve, Maestro», y lo besó. La respuesta de Jesús es desgarradora. «Amigo, ¿a qué vienes?» «Amigo». Jesús lo llama amigo, incluso en ese momento. Detente y piensa, ¿por qué Judas usó un beso? Pudo haberlo señalado o indicado discretamente. ¿Fue un último disfraz o un intento de mantener las apariencias hasta el final? Este momento revela algo profundo. Es posible traicionar a Jesús con gestos de afecto cuando el corazón está lejos de Él. No fue un ataque violento, ni una acusación pública. Fue un beso, un gesto suave, pero que cargaba el peso de un alma corrompida. Con el beso Jesús es arrestado. A partir de allí, comienza el camino doloroso que lo llevaría a la cruz. Pero, ¿y Judas? Después de ver a Jesús arrestado, ¿qué pasa por la mente de quien lo traicionó? ¿Esperaba este desenlace? ¿Pensaba que Jesús escaparía como en otras ocasiones? La duda, el remordimiento y la desesperación están a punto de hundir a Judas en una oscuridad aún más profunda. Judas ve a Jesús siendo arrestado, humillado y llevado a juicio. Tal vez no esperaba eso, tal vez, como algunos creen, pensó que Jesús escaparía una vez más. Pero no. Esta vez, el plan falló, y la realidad lo golpea con fuerza. El arrepentimiento llega. ¿Demasiado tarde? Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento
y devolvió las 30 monedas de plata. Sí, Judas se arrepintió. Pero hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. La Biblia dice que sintió remordimiento, no que buscó el perdón. Va hasta los líderes religiosos, los mismos con quienes había negociado, y dice, «He pecado, entregando sangre inocente». ¿Y qué le responden? «¿Qué nos importa? Allá tú». Rechazado, solo, perdido. Entonces, Judas lanza las monedas en el templo y se va. El peso de la culpa lo destruye por dentro. Había vendido al Mesías, y ahora se da cuenta de que nada, absolutamente nada, podría reparar eso. Y yéndose, se ahorcó. Un final trágico. Pero, ¿fue inevitable? ¿Y si Judas hubiera corrido hacia Jesús, como hizo Pedro después de negarlo? ¿Lo habría perdonado Jesús? ¿Existe un pecado tan grave que no pueda ser perdonado? La muerte de Judas no fue solo física, fue espiritual. No logró lidiar con la culpa, no buscó reconciliación. Quiso deshacerse del dolor, pero no buscó la gracia. Aquí es donde el contraste con Pedro se vuelve poderoso. Ambos fallaron. Uno traicionó, el otro negó, pero uno fue restaurado y el otro destruido. ¿Cuántas personas hoy viven como Judas, culpables, rotas, con remordimiento, pero creyendo que el perdón está fuera de su alcance? El final de Judas nos deja una advertencia. La culpa sin confesión es una carga insoportable, pero la confesión verdadera puede abrir la puerta a la misericordia. La muerte de Judas es uno de los episodios más oscuros y controvertidos de las Escrituras, pero ¿sabías que la Biblia presenta dos relatos diferentes sobre su final? Uno dice que, después de devolver las 30 monedas, Judas se ahorcó. Otro, en Hechos 1, dice que cayó de cabeza y se reventó el vientre. Muchos estudiosos creen que ambos relatos pueden complementarse. Judas pudo haberse ahorcado en un lugar alto y su cuerpo, más tarde, cayó y se desgarró. Pero lo importante no es el cómo, sino lo que su muerte representa. Ese lugar fue llamado Campo de Sangre, Acéldama, comprado con el dinero de la traición. Y los propios sacerdotes dijeron, «No es lícito echar esto en el tesoro del templo, porque es precio de sangre». Irónicamente, los mismos que no dudaron en condenar a un inocente, ahora se preocupaban por una norma religiosa. Pero ¿qué aprendemos de este final trágico? Judas murió consumido por la culpa, pero no hay registro de que haya buscado el perdón de Dios. Intentó resolver la consecuencia del pecado, pero no enfrentó la raíz, la separación de Dios. Y aquí surge una pregunta que sigue generando debate hasta hoy. ¿Está Judas en el infierno? ¿O hay alguna posibilidad de que haya sido perdonado? La Biblia no responde directamente. Pero Jesús dijo en Marcos 14:21, «Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera no haber nacido». Palabras duras, dolorosas, pero aún así, no una sentencia clara. ¿Quién fue Judas Iscariote, al fin y al cabo? Para muchos, es el símbolo máximo de la traición. Un hombre movido por la codicia, el egoísmo y la frustración. Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más profundo detrás de su historia? Jesús lo eligió. Caminó con el Maestro durante 3 años. Y esto plantea una cuestión teológica profunda. Si la traición era parte del plan de Dios, ¿Judas fue un villano o un instrumento necesario? Aquí es donde la teología y la moral se encuentran. Dios usó a Judas, pero no lo obligó a traicionar. El libre albedrío sigue existiendo. Judas hizo elecciones, cedió a la codicia, alimentó la frustración y al final abandonó la gracia. Y aún después de la caída, la puerta del arrepentimiento seguía abierta. Así como Pedro, que también falló, Judas podía haber buscado el perdón. Pero no lo hizo. Quizá ya no creía en la misericordia, quizá fue vencido por la vergüenza, quizá simplemente se desesperó demasiado tarde. El hecho es que Judas nos deja una gran lección. Es posible caminar con Jesús y aún así perderse. Puedes asistir a la iglesia, cargar una Biblia, cantar alabanzas y mantener un corazón endurecido, dividido, escondido.
Judas no es solo un personaje bíblico, representa un tipo de persona. Personas que conviven con la verdad, pero no se rinden a ella. Al mirar la vida y la muerte de Judas, somos desafiados a preguntarnos, ¿estoy realmente siguiendo a Cristo? ¿O solo caminando a su lado? ¿Hay algo en mi corazón que estoy escondiendo, racionalizando o tolerando? La historia de Judas no termina con las monedas, ni con el beso, ni con la soga. Termina con una advertencia. Sin arrepentimiento, incluso el más cercano puede perderse. Pero también termina con esperanza, porque donde Judas cayó, Pedro fue restaurado. Y eso nos recuerda que la gracia siempre está disponible, mientras haya arrepentimiento verdadero.